En la cálida noche del 7 de mayo, en el pequeño pueblo de la Cruz de Ventura, ocurrió un crimen que conmocionó a todos los habitantes. En el Parque Los Altos fue encontrado el cuerpo de una estudiante de 19 años, Sofía Gutiérrez. La joven yacía entre hojas caídas y su teléfono móvil estaba cerca, boca abajo. Sofía era conocida por ser una excelente estudiante, una participante activa en programas de voluntariado y una futura periodista. Su familia no podía creer lo sucedido. Su padre, Donato Gutiérrez, declaró a los periodistas que su hija no tenía enemigos y siempre regresaba a casa a tiempo. Sin embargo, pronto comenzaron a circular rumores de que detrás de este crimen podía haber algo más que un simple asalto. La policía inició la investigación. Las primeras pistas los llevaron hasta Andrés Montoya, un profesor de literatura de 37 años, conocido en la universidad por su carácter estricto y su amor por la poesía. Testigos afirmaron que Sofía y Andrés solían quedarse después de clase para discutir sobre libros y filosofía. Algunos estudiantes notaron una conexión especial entre ellos, pero nadie imaginó que esto terminaría en tragedia. Un día antes de la muerte de Sofía, fue vista en una cafetería sentada con Andrés. Testigos aseguraron que la conversación fue tensa. La joven parecía alterada y el profesor salió del lugar visiblemente inquieto, apretando su teléfono en la mano. Este hecho llamó la atención de los investigadores. En la escena del crimen se encontraron signos de lucha. En el bolsillo de la joven hallaron una nota con la frase: «No podemos seguir así. Lo siento». ¿Fue esta nota escrita por Sofía? ¿O alguien la puso ahí intencionalmente? Mientras la policía investigaba el entorno de Sofía, surgió un nuevo nombre en el caso: Carlos Mendoza, amigo de la infancia de la joven. Carlos había estado enamorado de ella durante mucho tiempo, pero Sofía siempre lo había considerado solo un amigo. El día de su muerte, Carlos llamó varias veces a Sofía, y luego su teléfono se apagó. Cuando la policía revisó las llamadas de Andrés, descubrieron que un día antes del asesinato había hablado con Sofía por más de una hora. No se pudo recuperar el contenido de la conversación, pero estaba claro que algo importante ocurrió entre ellos. A medida que avanzaba la investigación, comenzaron a aparecer más detalles. Amigos de Sofía recordaron que en las últimas semanas estaba tensa, distraída y evitaba las conversaciones. Su mejor amiga, María Espinoza, le dijo a la policía que Sofía temía por su vida, pero nunca quiso explicar el motivo. Unos días antes de su muerte, incluso consideró la posibilidad de irse de la ciudad. Mientras tanto, la policía encontró grabaciones de cámaras de seguridad en las que se veía a Andrés Montoya entrando al Parque Los Altos, pocos minutos antes de la hora estimada de la muerte de Sofía. Sin embargo, salió del parque solo, sin signos visibles de sangre en su ropa. ¿Era él el asesino o simplemente un testigo de lo que ocurrió esa noche? La opinión pública se dividió. Algunos creían que Andrés era inocente, mientras que otros lo consideraban culpable. Sin embargo, pronto se produjo un giro inesperado. En uno de los mensajes de Sofía recuperados por los expertos, encontraron conversaciones eliminadas con un número desconocido. En uno de los mensajes decía: «Si alguien se entera, moriremos los dos». Los investigadores intentaron rastrear este número y descubrieron que estaba registrado con una tarjeta SIM prepago, comprada en una ciudad vecina. Esto significaba que alguien había intentado ocultar su identidad. Además, en la conversación entre Sofía y este número, aparecieron referencias a otro misterioso participante al que ella llamaba La Sombra. ¿Estaba este número relacionado con el profesor? ¿O había una tercera persona que ocultaba la verdad? La investigación apenas comenzaba, pero ya estaba claro. Este caso se convertiría en el más impactante en la historia de la Cruz de Ventura. La investigación avanzaba rápidamente, pero las preguntas solo aumentaban. La pericia forense reveló que en las uñas de Sofía había rastros de células epiteliales que no pertenecían ni a Andrés Montoya ni a Carlos Mendoza. Esto significaba que había un nuevo sospechoso desconocido en el caso. La policía analizó minuciosamente la lista de últimos contactos de Sofía. Entre ellos, encontraron un número que no pertenecía a ninguno de sus amigos ni familiares. Esta persona la había llamado varias veces en los 3 días previos a su muerte. Los investigadores descubrieron que la tarjeta SIM
Había sido adquirida recientemente y estaba registrada con un nombre falso. Mientras tanto, se publicaron nuevas imágenes de las cámaras de seguridad en las que se observaba a Sofía entrando al hotel El Mirage la noche del asesinato. Estaba sola, pero media hora después, un hombre desconocido vestido de negro ingresó a la misma habitación. Las cámaras no captaron el momento en que él salió del edificio. ¿Era este el hombre al que ella llamaba la sombra? La investigación se centró en este nuevo sospechoso. El análisis de llamadas telefónicas reveló que el misterioso abonado estuvo en la zona del Parque Los Altos en el momento del asesinato. Este hecho cambió drásticamente la dirección de la investigación. Ahora, la policía no solo buscaba al posible asesino, sino también los motivos detrás del crimen. María Espinoza, la mejor amiga de Sofía, accedió a dar un testimonio detallado. Contó que un mes antes de la tragedia, Sofía había recibido una carta enigmática. En ella se leía: «Sabes demasiado. Si no te detienes, esto terminará mal». La joven no le dio importancia a estas amenazas, pero días después comenzó a notar que la seguían. Incluso compartió sus temores con María, quien no los tomó en serio. Cuando la policía revisó sus mensajes, descubrieron que Sofía había estado investigando un caso penal de alto perfil ocurrido 5 años atrás. En ese expediente figuraban personas influyentes de la ciudad. ¿Por qué le interesaba ese caso? ¿Podría estar su muerte relacionada con esto? Los investigadores empezaron a indagar en el pasado de Andrés Montoya. Descubrieron que, en la época en que ocurrió aquel crimen antiguo, él trabajaba en otra ciudad, pero mantenía lazos con algunos de los involucrados en la investigación. ¿Sabía algo que no debía salir a la luz? ¿O su nombre solo estaba siendo usado para desviar la atención del verdadero criminal? Una pista clave surgió con la inesperada confesión de un estudiante universitario. Contó que, días antes de la tragedia, vio a Sofía reunirse con un hombre desconocido en el estacionamiento del campus. Discutieron en tonos elevados y luego la joven se marchó visiblemente alterada. ¿Quién era este hombre? ¿Qué le había dicho? Cuanto más avanzaba la investigación, más misterios surgían. Todo indicaba que Sofía se había involucrado en algo mucho más peligroso que un simple desamor. Ahora, la policía debía esclarecer si la mataron por cuestiones personales o si fue víctima de su intento por revelar una verdad aterradora. Los investigadores continuaban explorando todas las posibles versiones del crimen. La persona desconocida a la que Sofía llamaba la sombra se convirtió en una figura clave en la investigación. La policía rastreó sus movimientos el día del asesinato y descubrió que, unas horas antes de la tragedia, visitó el archivo de la universidad, donde revisó materiales de un antiguo caso criminal. Este hecho interesó especialmente a los detectives. ¿Por qué Sofía buscaba documentos relacionados con un caso de hace 5 años? Pronto se reveló que en esa investigación aparecían los nombres de varios políticos y empresarios influyentes que todavía tenían poder en la ciudad. Sin embargo, entre los mencionados había otra persona, Guillermo Arce, un detective privado que había trabajado en ese entonces para una de las partes del conflicto. La policía localizó a Arce y lo citó a declarar. Él admitió que efectivamente había estado siguiendo a Sofía, pero lo hizo por encargo de un cliente cuyo nombre se negó a revelar. Según él, la joven había descubierto cierta información que no debería saber. No obstante, Arce insistía en que no tenía ninguna relación con su asesinato. Mientras tanto, los investigadores obtuvieron información sobre el misterioso número desde el que Sofía recibía amenazas. Se descubrió que la tarjeta SIM había sido activada solo unos días antes de su muerte y se usó exclusivamente para comunicarse con la víctima. Esto indicaba que alguien la había estado intimidando deliberadamente para obligarla a callar. La policía interrogó nuevamente a Andrés Montoya. Durante la conversación, el profesor confesó que Sofía le había hablado de sus sospechas. Ella creía que alguien quería ocultar la verdad y temía que la estuvieran vigilando. Sin embargo, Andrés aseguró que le había aconsejado mantenerse al margen y dejar la investigación en manos de profesionales. Después de hablar con el profesor, la policía registró su casa. Durante la búsqueda, encontraron un sobre con recortes de periódicos que mencionaban el crimen de hace 5 años. Esto marcó un nuevo giro en el caso. ¿Por qué Andrés guardaba esos artículos? ¿Era realmente inocente o sabía más de lo que decía?
Mientras los detectives analizaban las pruebas, ocurrió otro suceso inesperado. Un periodista local recibió una carta anónima en la que se afirmaba que la muerte de Sofía era solo el comienzo. Alguien claramente quería asustar no solo a la policía, sino también a todos los que intentaban descubrir la verdad. La investigación entraba en una fase nueva y aún más peligrosa. Ahora los detectives estaban convencidos de que Sofía no había muerto por casualidad, sino porque sabía demasiado. Pero, ¿quién estaba detrás de esta conspiración? ¿Y hasta dónde llegarían los asesinos para ocultar la verdad? La policía siguió la pista del responsable de la vigilancia sobre Sofía. Se trataba de Rodrigo Cervantes, un exfuncionario cuyo nombre aparecía en el antiguo caso criminal. Sin embargo, antes de que los investigadores pudieran arrestarlo, desapareció repentinamente. Su automóvil fue encontrado abandonado en la costa, pero no había rastro de Rodrigo. Esto parecía ser un intento de fuga o la eliminación de un testigo inconveniente. Mientras tanto, el periodista que había recibido la carta anónima entregó nuevos documentos a la policía. Entre ellos, había una lista de personas involucradas en el caso de hace 5 años y correspondencia que revelaba un esquema de corrupción a gran escala que no solo implicaba a empresarios, sino también a miembros de las fuerzas del orden. Poco después, la policía obtuvo un testigo inesperado, el propio Guillermo Arce. Sintiendo que su vida estaba en peligro, aceptó testificar a cambio de protección. Confesó que sabía de la relación de Sofía con ese caso y entendía que su vida corría peligro, pero no logró advertirle a tiempo. Según sus palabras, el asesinato fue cuidadosamente planeado para parecer un accidente. El verdadero asesino de Sofía resultó ser alguien inesperado, uno de sus profesores, David Ramírez. Se descubrió que estaba vinculado con el grupo cuyos secretos la joven intentaba exponer. Cuando Sofía estuvo a punto de descubrir la verdad, él recibió la orden de resolver el problema. Fue él quien organizó la reunión en el parque e inscenó el ataque, incriminando a otros sospechosos. Tras su arresto, Ramírez se negó a confesar, pero las pruebas reunidas, incluida su ADN en la escena del crimen, demostraron su culpabilidad. El tribunal lo sentenció a cadena perpetua. El caso de Sofía Gutiérrez se convirtió en un escándalo que reveló una red de corrupción que había permanecido oculta durante años. Sin embargo, para su familia y amigos, esto no fue un consuelo. Habían perdido a un ser querido que solo quería conocer la verdad. La historia de Sofía se convirtió en un recordatorio de cuán peligrosos pueden ser los secretos y hasta dónde pueden llegar las personas para ocultarlos. La historia de Sofía Gutiérrez es un recordatorio de lo peligrosos que pueden ser los secretos y hasta dónde pueden llegar aquellos que quieren ocultarlos. Su muerte destapó una red de corrupción a gran escala, pero el precio por la verdad fue demasiado alto. Si te ha gustado esta investigación, apoya el canal, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuevas historias. ¿Qué opinas sobre este caso? Déjalo en los comentarios.